Listo. Listo. Dice que se vea. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia número 8 del temario Evolución, Involución y Revolución. Esta conferencia quiere enfatizar en una de las leyes que rigen este planeta, ¿sí? Al igual que hemos hablado y de pronto personas que tengan conocimiento, al igual que la ley del péndulo, ¿sí? Al igual que leyes como la gravedad, leyes del tiempo, ¿sí? Del espacio, leyes de la recurrencia. Esas leyes rigen como tal este planeta y esas leyes, como son mecánicas, impiden que uno inclusive haga un trabajo o simplemente pueda trascender su conciencia, ¿sí? A menos que haya algo más objetivo, ¿sí? Entonces, esta conferencia trata sobre la ley de la evolución de la evolución y involución, ¿sí? En sí son hermanas, son dos leyes hermanas, y esta evolución, como esta ley, hay una evolución, si se dan de cuenta, el planeta tiene un nivel de evolución a nivel no solamente de una persona. Por ejemplo, yo o cualquier ser humano tiene un nivel donde al principio nace con una belleza, es un niño, puede nacer también con una energía, un dinamismo, una lucidez, un niño va creciendo. De pronto el niño es bueno en matemáticas, es bueno en el arte, en algún deporte, va teniendo lucidez, energía, y ese niño va avanzando, llega a la adolescencia en plena juventud, toda la energía, llega un punto donde de pronto la persona, entre comillas, alcanza un éxito en la vida, ¿sí? Pero como toda persona va a llegar a un punto donde tiene una adultez y va a llegar a un punto de evolución, es como un pico, por decirlo así, un pico, y ese pico le corresponde, como es una evolución, por contraposición o antónimo le corresponde la involución. Y en este caso esa persona pues está sometida bajo esa ley, ¿sí? Entonces llega la adultez y después llega la vejez, y llega las enfermedades y llega todo lo que viene con la vejez. Al principio tiene energía, puede comer lo que sea, se puede trasnochar. Hay personas que pues en su defecto les gusta el alcohol, se drogan y no les pasa nada. Al siguiente día trabajan como si nada, tienen energía, pero va a llegar un punto en la vida en que la misma vida le va a cobrar una factura y llega a ese punto de involución. Y así mismo pasa con las plantas. Una planta al principio nace hermosa e inclusive puede florecer hermosas flores, pero llega un punto donde se va a marchitar todo y simplemente la planta va a decaer, al igual que con los animales, ¿sí? Inclusive, al igual que con las razas, ¿sí? La raza humana también llega a un punto y involuciona. Entonces, de eso se trata esta conferencia, ver que esta ley, estas dos leyes están en todo lo que nos rodea y darnos cuenta de que esta ley en sí es una realidad y uno la puede ver, como los ejemplos que les dije. Uno tiene un punto de subida, pero también un punto de bajada en la vida y así con todo, ¿sí? Igualmente una casa tiene un punto de belleza y esplendor, pero llega un punto en que también se derrumba, ¿sí? Y así con todas las situaciones. Pero en sí que viene esta ley de evolución y involución y que enseñar es que, como muchas veces se ha creído que la ley de la evolución por ley de evolución mecánicamente, es decir, de forma mecánica, o sea, uno piensa que de forma mecánica el humano va a evolucionar, ¿sí? Es decir,
que así como vamos sin esforzarnos y sin nada, simplemente en algún punto de la existencia vamos a ser mejores humanos, con más cualidades y etcétera, ¿sí? Pero si se dan de cuenta, el humano, pues lamentablemente cada día tiene múltiples defectos. Lastimosamente la humanidad cada día está más dañada. Pues si se dan de cuenta, el entorno en que vivimos, lo que nos rodea, usted puede darse cuenta de que si estamos mejorando o estamos empeorando. Eso ya se lo dejo a cuestión de cada persona y reflexione si estamos mejorando como humanidad o estamos empeorando como humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que simplemente nosotros no podemos fijarnos y dejar que esta ley mecánica haga con nuestra vida, ¿sí? Y simplemente tome el control de nuestra existencia. Esta ley de evolución. Mucho se habla y hay muchas teorías acerca de la evolución, de que primero fuimos monos, etcétera, después fuimos más avanzados y ahorita estamos lo que estamos y va a seguir. Pero la humanidad en sí, la evolución comienza desde lo interno y se transforma en lo exterior, ¿sí? Así funciona todo. Es como si de pronto, no de pronto menospreciar o no simplemente señalar, pero es como si de pronto una persona que vive en la calle y consume muchas drogas y está aferrado a las drogas, ¿sí? Le dan una casa. Póngase a reflexionar cómo estará esa casa dentro de 6 meses, si esa persona la habitara y se la regalara. Pues obviamente esa casa ya sabemos que va a tener ciertas situaciones ahí. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros habitamos un planeta y depende de nosotros que en sí evolucionemos, es decir, nos revolucionemos de verdad conscientemente o tenemos una decadencia. Entonces, listo. Esta ley, como les digo, tiene su hermana, la involución. Y todo tiene un pico. Y esta conferencia también nos incentiva a mirar en qué punto nos encontramos nosotros. Si actualmente nosotros somos seres evolucionados o ya estamos en otra circunstancia. También tenemos que mirar aquí que nosotros en nuestra vida tenemos un propósito, pero obviamente es un propósito que va más allá de cualquier concepto que uno tenga, porque la mente en sí está llena de conceptos y los conceptos en sí es una idea y muchas veces una idea es un engaño, ¿sí? Es decir, que la mente siempre va a justificar algo y siempre nos van a engañar de alguna manera. Como por decirlo así, hay un científico se inventa de, entre comillas, científico se inventa de que el alcohol, tomarse 2 cervezas diarias es bueno para el hígado o para la salud. Y la gente se toma eso como verdad y empieza a tomarse 2 cervezas diarias, creyendo que eso le va a beneficiar de algún modo el cuerpo. Y pues vamos a ver que le está perjudicando. Entonces muchas veces simplemente la mente son ideas y conceptos que tiene. Entonces esto, la conciencia va más allá del bien, del mal, y es una realidad absoluta. Entonces, aquí primero tenemos que ver esta rueda, como pueden ver aquí. Esto se le conoce como la rueda del Sansara. Y esta rueda es una rueda de aprendizaje que está en sí, que la rige el planeta Tierra. Y el planeta Tierra está dividido en varios reinos. Y estos reinos que están en el planeta Tierra tienen una inteligencia y una sabiduría. Y ahorita vamos a investigar por qué. Y resulta que esto es una escuela donde simplemente la esencia viene a aprender, ¿sí? Viene a aprender. Nosotros tenemos un origen y el origen es en sí, le pueden llamar de diferentes maneras la eterna felicidad, la primera ley que es el amor, el sol absoluto, el paraíso, y nosotros venimos de ese sol. Ese sol absoluto como tal, aquí estamos unidos con todo, con la luz. Pero al momento de simplemente bajar, la esencia baja, es decir, nosotros somos un 3% de conciencia.
totalmente pura. Y esa conciencia, como es inocente, pues tiene que aprender, al igual que uno cuando vive con su papá y su mamá. Al principio su papá y la mamá de uno, pues si tiene obviamente el dharma, por decirlo así, de convivir con ellos, se da de cuenta de que pues, le dan de todo. O vivo con su abuela, con su tío, se dan de cuenta de que le dan de todo. Le dan comida, le dan ropa, le dan un bienestar, le dan una seguridad, hasta le dan consejos, lo guían. Pero llega un punto en que ese niño tiene que coger vuelo por sí solo, ¿no? Porque obviamente si se queda viviendo ahí toda la vida, pues simplemente esa persona va a ser una persona muy dependiente, ¿sí? Y es como todo. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Lanzarse al mundo, enfrentarse a problemas, circunstancias, decisiones difíciles, y eso nos forma un carácter a nosotros y nos da una enseñanza y una madurez para simplemente no dejar que la humanidad nos embolate tan fácilmente y poder sobrevivir y subsistir en esta vida, ¿sí? Nos equivocamos, aprendemos, seguimos. Y de eso se trata inclusive este curso, de aprender, ¿sí? Pero tenemos, obviamente el aprendizaje va desde lo más mínimo a lo máximo. Y la persona se da cuenta de que el aprendizaje de la conciencia va paso a paso y que poco a poco la esencia va a ir caminando poquito a poquito, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros salimos del sol absoluto y bajamos a este plano, el plano terrenal. En este plano terrenal, la esencia tiene que vivir ciertas experiencias. En sí, a nosotros se nos da una oportunidad, pues aquí hablamos y enfatizamos de ciertos números esotéricos que sí representan una simbología. Y aquí hablamos de que nosotros tenemos 300.000 años esotéricos para, de oportunidad para que simplemente la esencia tome un aprendizaje profundo, ¿sí? Por decirlo así, se divierta. Tenemos derecho también a 3.000, es decir, por cada vuelta tenemos derecho a un alma. Es decir, tenemos derecho a 3.000 ciclos, se le llama eso. ¿Sí? Es decir, 3.000 vueltas. Pum, me voy, pum, pum, pum. Bueno, ahorita les explico ese tema. Y en sí tenemos derecho a 324.000 cuerpos físicos humanos. ¿Sí? En sí son 100, es decir, por cada vuelta tenemos derecho a 108 existencias con cuerpos físicos humanos. ¿Sí? Entonces, es un breve resumen de a lo que tenemos derecho nosotros. Entonces, nosotros cuando bajamos a este plano terrenal, obviamente la esencia tiene que comenzar desde cuando uno lo mete al kinder, después ya lo meten de pronto a segundo grado, a quinto grado, de pronto ya lo meten a bachillerato, de pronto a la universidad, de pronto, y así sucesivamente. Esto es lo mismo, porque la esencia tiene que coger una madurez, y esa madurez la va a adquirir paso a paso. Al igual que en este conocimiento, si la persona tiene ha tenido, pues, desde que entró, se da cuenta de que la esencia lo va llevando paso a paso y poco a poco va cogiendo una sabiduría y un entendimiento sobre lo que es este conocimiento y la vida. Al igualmente cuando uno llega acá también. Y resulta que la esencia, la chispita, ese 3% cuando baja al inicio, al inicio de este plano terrenal. ¿Por qué? Porque simplemente la esencia tiene que aprender a servir. Cuando usted sirve, usted es útil. Si usted es en su trabajo, usted está en su trabajo porque es útil de alguna manera en su trabajo y le están pagando, ¿no? Porque usted tiene una utilidad en su trabajo. Y así, si se da de cuenta, este mundo hay un servicio mutuamente y que todos simplemente nos correspondemos. Que hay egoísmo, pero si dan de cuenta también hay servicio. Por lo menos nosotros necesitamos del panadero, necesitamos del que vende la ropa, necesitamos de pronto del que vende las ciclas, del que vende la carne, y todos nos beneficiamos mutuamente porque prestamos un servicio.
¿sí? Ya eso es otro tema, pero un ejemplito que les doy. Al igual manera, la esencia tiene que aprender a servir. Y la esencia llega cuando baja principalmente a un reino, y es el reino mineral. En este reino mineral, la esencia en su 3% tiene que aprender todo sobre este reino, ¿sí? En este reino, la esencia, por decirlo así, como que le inyectan o le simplemente le reviven un cerebro, y es el cerebro emocional, ¿sí? Aquí está denominado por la emoción. Este cerebro, pues, cuando el ser baja aquí a este punto, él tiene, pues, tiene la capacidad de sentir agrado o desagrado por las cosas. Y es como un niño, es muy emocional. Y la esencia, cuando baja acá, su alma se le denomina gnomo o pigmeo. Y los gnomitos en la naturaleza se ven como de pronto unos enanitos que son como juguetones y gentiles y sabios y tienen una barba, ¿sí? Inclusive se ve también en los enanitos de Caperucita Roja, perdón, de Blancanieves, y tienen también pues como un sombrerito. Uno inclusive en los sueños se puede ver y puede evidenciar estos gnomos. Inclusive en el plano físico también se puede evidenciar la parte donde el almita está ahí. Pero resulta que el almita es esa, un gnomo, un gnomito. Es mineral, es mineral. Como si se dan de cuenta, este plano de la tercera dimensión del planeta es mundo físico, ¿sí? Se puede palpar. Entonces, la esencia la meten como si esto fuera un mineral. Entonces, la meten aquí, a este plano, pero la esencia, como está, por decirlo así, tiene cierta libertad en ese punto, porque principalmente no se ha contaminado, no ha fornicado. Tiene derecho a habitar otras dimensiones. ¿Y qué otras dimensiones tiene derecho a habitar esencia? La cuarta dimensión. ¿Y cómo se traslada la esencia que está metida en el mineral? Bueno, la mineral, pues nos podemos referir a los metales preciosos como el cobre, la plata, el oro, el bronce. Nos podemos referir también inclusive al agua, minerales preciosos que son evolutivos porque la esencia, como les digo, tiene que pasar por un proceso evolutivo. Entonces, es hermosa la esencia y tiene derecho a vivir en otros planos como la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión, en este caso, la esencia va a tener aprendizaje. Va a tener un aprendizaje sobre el reino mineral, ¿sí? Y cómo por medio de ese aprendizaje, la esencia va principalmente a aprender a servir dentro de su rango, dentro del agua, dentro de las piedras, y así sucesivamente. Entonces la esencia va a adquirir una sabiduría ahí. Y resulta que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ahí también hay unos maestros. Cuando uno va a la escuela y le enseñan, en el mundo subjetivo, en el mundo objetivo hay unos maestros que le enseñan todo sobre ese reino. A esos maestros se les conoce como los devas, ¿sí? Son como unos gurús, unos maestros que habitan ese reino y permiten que la esencia tenga un aprendizaje sobre todo el reino, ¿sí? Sobre para qué sirven las piedras, cuál es su función dentro del ecosistema, cómo esas piedras pueden ayudar a otros elementos más hacia arriba, más que están arriba de ella, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la esencia aprende a servir, pero como esto es un curso donde simplemente por medio de la contraparte va a aprender, la esencia va a empezar a contaminarse de alguna manera. ¿Por qué contaminarse? Porque la esencia es una esencia inocente, ¿sí? Y como es una esencia inocente y le colocaron simplemente este cerebro emocional,
la esencia va a empezar como a mirar con desagrado y agrado las cosas, ¿sí? Obviamente va a mirar con agrado cosas hermosas de la naturaleza, pero también va a mirar con desagrado las cosas simplemente intelectuales, o por decirlo así, ese conocimiento que le enseñan los gurús, lo va a ver aburrido y ahí comienza la desobediencia. En este caso, uno de los primeros defectos que uno empieza a adquirir como esencia es la desobediencia, ¿sí? Cuando aquí la esencia tiene una desobediencia y empieza a adquirir defecticos como la antipatía, ¿sí? Como que no hago caso, etcétera. En este caso, ya estos gurús examinan que la esencia primero tiene la sabiduría de este reino, segundo, de que tiene ciertos defectos. Cuando eso pasa, la esencia en sí, que es un poquito, por decirlo así, como una esencia, esta es la esencia, se empieza como a contaminar con ciertos defecticos chiquitos. Y ahí en ese momento la trasladan a otro reino. Y en este reino, pues simplemente trasladan a la misma esencia, la trasladan a reino vegetal. En este reino vegetal, ¿sí? Aquí, por decirlo así, le inyectan otro cerebro. Y es el cerebro motor instintivo sexual. Aquí tenía el emocional y aquí le van a inyectar el segundo cerebro, que es el motor instintivo sexual. Y a estos seres se le conocen como bicerebrados, porque tienen dos. A estos se le conocen como monocerebrados, porque mono en sí viene de uno, y simplemente tienen un solo cerebro. Cuando le inyectan el segundo cerebro, no solamente ya el emocional, sino el motor instintivo sexual, en el reino vegetal, pues aquí principalmente ya se maneja otra inteligencia, porque ya estamos aquí hablando de plantas, y las plantas tienen otra sabiduría. Inclusive, como tienen otro cerebro, en este reino, aquí no se podían mover, porque obviamente una roquita no se puede mover de un puesto, pero en este reino, la planta en sí tiene la capacidad de moverse. De pronto no tanto, pero si se dan de cuenta, una plantica está aquí de pronto en la sombra y siempre busca como la luz del sol, ¿sí? Pero también, como tiene ese cerebro también le da la parte instintiva, la parte de supervivencia. Y eso hace que la planta sienta miedo, pero también sienta como de pronto esté a la defensiva de otros seres, hasta siente envidia, porque alguien la habita su ¿qué? Su parte donde convive. Porque si se dan de cuenta, hay plantas que son envidiosas unas con la otra, ¿sí? Por ejemplo, la planta de romero, de pronto con otras plantas, siempre las rechaza. Pero hay otras plantas que en sí se unen, ¿sí? Son como amigas. Entonces, si dan de cuenta, este reino vegetal tiene una inteligencia impresionante, bastante impresionante, ¿sí? Y a este reino, su alma se le conoce como hada, ¿sí? Y esa almita, esa hada, que en sí esa alma que tiene la planta, va a adquirir también una sabiduría sobre ese reino, ¿sí? Entonces, cuando adquiere esa sabiduría completamente, ahí los maestros que están y se encargan de este reino, están supervisándola y van mirando, ¿sí? Entonces, como les digo, el reino vegetal tiene una inteligencia que uno desconoce y cada plantita en el mundo tiene una esencia. Cada roca, por muy mínima que sea, tiene una esencia, una inteligencia, ¿sí? Y inclusive la persona que ha tenido la oportunidad de tener una matica en la casa se da cuenta de que si le habla, pues se pone contenta y bonita, pero si la deja por allá tirada, pues la planta se pone triste, se enferma y hasta se muere, porque tiene una inteligencia, ¿sí? Entonces, la planta aquí la almita, en sí se le llama hadas, la almita aquí, con su 3% de conciencia, va a empezarse a contaminarse. Inclusive se le meten defectos asesinos, porque hay plantas que
terminan asesinando inclusive a otras plantitas, ¿sí? Hay plantas que atraen inclusive bichos y esos bichos a esa planta no le hacen nada, pero le hacen daño a la planta vecina. Entonces, este reino, la esencia va a adquirir una estrategia de supervivencia y de vivir. Y también, junto con el sol, junto con el agua, va a buscar los recursos, por lo menos el agua que la deposita este reino mineral. Entonces, esta plantica va a luchar por esos recursos como el agua, como el fósforo, como el potasio, y así sucesivamente. Y va a adquirir una sabiduría ahí y va a aprender a convivir. Cuando ya ve que la planta, por lo menos, inclusive, el maestro Anubis, que está encargado de este reino evolutivo, y por cierto, Tifón Baphomet, que está encargado del reino evolutivo, bueno, cuando el maestro Anubis se da cuenta también, junto con los gurús, de que el almita ya tiene cierta sabiduría y ciertos defectos, la pasa al reino animal. Pero antes de llegar al reino animal, es decir, de ciertamente la oscuridad en uno, pues representa hasta cierta ventaja, hasta cierto punto en este mundo, ¿sí? Porque como que esa parte oscura que uno tiene hasta le permite de ver hasta cierto punto la maldad del otro. Y por eso es que es el punto de que la almita hasta cierto punto vaya cogiendo y se vaya alimentando de esos defectos. Como les digo, la ciencia tiene un 3%, pero tiene un 97% de conciencia atrapable, ¿sí? Entonces, la esencia se va contaminando así y endorna. Cuando llega al reino animal, entonces esta alma se va a contaminar más, ¿sí? Y cuando llega al reino animal, de igual manera tiene los dos mismos cerebros, que es el motor instintivo sexual y el emocional. Y en este reino animal evolutivo, pues aquí están los animales como los leones, animales como el elefante, como el jaguar, sí, animales inclusive como el águila, animales evolutivos y con una grandeza y una fuerza impresionante. Estos animales acá tienen el cerebro motor instintivo sexualmente más desarrollado, ¿sí? De la caza, inclusive se les desarrolla más el asesino, pero también se les desarrolla el fornicario, es decir, que desde aquí comienza la fornicación, porque como tienen el sexual más desarrollado, tienen órganos sexuales, por lo tanto, sienten atracción hacia el sexo opuesto y terminan fornicando con su pareja, en este caso, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues va a haber un desarrollo más pesado de ellos, ¿sí? Más defectos. Y van a empezar a contaminar más la esencia, pero no tanto, porque ahí va a tener inclusive una sabiduría. ¿Por qué? Porque inclusive un animalito de este reino tiene mucha sabiduría. Un animal cuando se enferma, él sabe qué plantica inclusive le sirve, o sabe de dónde tomar agua, o sabe a qué horas es mejor tomar el sol, por ejemplo. Estos animales tienen una sabiduría de reino vegetal y de reino mineral, la tienen intacta, pero también tienen defectos, ¿sí? Entonces son orgullosos, ¿sí? De pronto mi raza, la raza de los leones, tienen cierto orgullo de pronto con otras razas, ¿sí? O tienen un instinto asesino, o de pronto son envidiosos. De pronto no sé si han visto documentales de que el león, en todo su esplendor, de pronto es el que manda en una manada, pero llegan, nacen unos leones cachorritos y simplemente los asesina, porque él quiere mantener ahí su jerarquía dentro de ese reino, ¿sí? Y así con todos los animalitos, como tienen su sabiduría, tienen su fortaleza y su esplendor, también van acumulando defectos. Y más que todo es por el fornicario, porque el fornicario de nosotros en sí se empieza a desarrollar en este reino. A esta alma se le llama ánima. A esta alma
que ya está más desarrollada se le llama de este nombre, ánima, ¿sí? Porque viene obviamente de la abreviatura animal. Aquí todavía son bicerebrados y los animalitos, pues, tienen cierta adaptabilidad y van a tener más sabiduría, porque le va a costar un poquito más sobrevivir. Anteriormente, pues, uno si era planta, pues, tenía un cierto lugar, se defendía como podía, y mientras que no la pisaran o no la mocharan, pues ahí seguía la plantica, el árbol, y seguía normal, y nadie lo molesta. Si pueden observar eso. Si son observadores, se dan de cuenta que un árbol simplemente nace, después que nadie lo moche ni nada, ahí sigue. Pero un animalito, pues tiene que sobrevivir, ¿sí? Tiene que ser más dinámico. Por eso es que el cerebro motor instintivo sexual se le desarrolla más, porque tiene que luchar por su comida, tiene inclusive que luchar para que no se lo coman, si es presa, y así sucesivamente, ¿sí? Inclusive tiene que luchar hasta con los humanos. Entonces, cuando aquí el animalito se desarrolla, como les digo, adquiere diferentes defectos, como el asesino, defectos del orgullo, ¿sí? Defectos de la envidia, ¿sí? Ese animalito, aquí ya inclusive el maestro Anube junto con sus gurús, ven que la esencia ya tiene cierta sabiduría, cierto conocimiento sobre este reino. Cuando tiene ese cierto conocimiento, la esencia la trasladan al reino humano. En este reino humano, pues ya la cosa cambia aquí. Porque este reino humano se divide en dos partes. 54 existencias como humanos evolutivas y 54 existencias como humanos involutivas. Y en sí, en este reino, estos gurús le inyectan el tercer cerebro al ser, que es el cerebro mental. Entonces, este ser que está acá tiene estos tres cerebros. Y aquí tiene la mente. Y aquí tiene el instinto. Y en el instinto, yo creo que alcanzan a ver acá así. Bueno, en el instinto, por decirlo así, supongamos que este es el instinto. No, este es el instinto y esta es la mente. Y el instinto tiene toda la sabiduría del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Y llega, le inyecta en la mente, y la mente lo que va a hacer es simplemente planear, reflexionar y dirigir. Entonces la mente, con su capacidad, tiene simplemente se la dota al humano para que dirija todo lo que aprendió. Y si se dan de cuenta, entonces al humano le inyectan, a este alma le inyectan la mente, y a esto ya se le conoce como alma. O sea, imagínense el proceso que tiene que desarrollarse para que simplemente, bueno, tiene simplemente, como por decirlo así, un inicio de alma. ¿Sí? Entonces, imagínense en todo lo que se tiene que desarrollar para que simplemente la persona tenga un inicio de alma, un principio de alma, ¿sí? Un principio de una pizca de sabiduría mínima. Entonces, se le inyecta este cerebro y inmediatamente la esencia, que es alma, comienza una escala evolutiva, llega a un punto y comienza una escala involutiva. Y la esencia se va a ir degenerando en escalas, ¿sí? Y esas escalas son, por decir, cada 12 años, ¿sí? Por decirlo así, la esencia poco a poco, a principio anda como alguien alejado en una tribu alejada del Amazonas, del África, donde, mejor dicho, no hay internet, no hay celular, no hay carro, no hay moto, no hay agua del grifo, no hay estufa, simplemente es una esencia que está conectada con la naturaleza. Y como está tan conectada con la naturaleza, es una esencia instintiva. Y por eso, si se dan de cuenta, los indígenas, los africanos, tienen mucho conocimiento de los animales, de los vegetales y del mineral. ¿Sí? Inclusive, a la tierra le llaman la Pachamama, porque la representan como la madre.
¿sí? Entonces, en este reino, los humanos que son evolutivos tienen mucha sabiduría, ¿sí? Y por eso que ellos son conscientes del mundo en que viven. Pero aquí resulta que como también tienen el sexual desarrollado y tienen la mente, pues y tienen el emocional, que el emocional ahí están los placeres y los gustos. ¿Qué pasa? Que el instinto va a coger la mente para empezar a fornicar. Ya simplemente, antes fornicaban en el reino animal por la reproducción de la especie. Ellos sabían que tenían que reproducirse para que simplemente la especie siga existiendo en el planeta. Pero aquí ya no van a fornicar para que la reproducción de la especie, sino que van a empezar a fornicar por placer. Y ahí comienza la situación del degenero de uno. Entonces la esencia, a medida que va fornicando, pues se va degenerando más. Y como el degenero y la creación del ego va de la mano con el karma, porque si se dan de cuenta, Anubis es el regente del karma, ¿no? Y Anubis va de la mano con el ego. Y en cada átomo que uno tiene un principio de Anubis, de la ley. ¿Sí? Y entonces, entre más fornique, más ego va a sacar y va a sacar y va a sacar, más sufrimiento va a estar esa esencia. Acá no había mucho sufrimiento en el reino mineral, pero pero el reino vegetal ya pasa otro proceso, ¿sí? Pero siguen felices, ¿sí? Siguen felices. Inclusive hay estudios que en el reino vegetal cogen una hierbita, una plantica, y le notan la frecuencia, que está en un estado de felicidad absoluta. Una plantica, una hierbita de un pasto. Pero cuando llega acá, ya la cosa cambia. Y aquí hay más sufrimiento. Ya hay animales que pierden una patica, una oreja, que llega un animal y asesina al otro y se lo come. Y hay más sufrimiento porque empiezan a fornicar. Cuando llega acá, la esencia comienza a fornicar, pero tiene conocimiento acá y se empieza a perder. Que al principio tenía, mejor dicho, una conexión profunda con esto, con los animales, los jaguares, los cocodrilos, se sanaban con sus plantas, con sus minerales, pero poco a poco simplemente lo van trasladando al pueblo, lo van trasladando a la vereda. Antes vivía en una zona apartada, no había en internet. Lo trasladan en una vereda donde hay internet al menos. Y de pronto hay pornografía. Entonces, así comienza. Zona apartada, vereda, pueblos. Y cuando ya llega un punto aquí, ¿sí? Y este punto inclusive es esotérico porque 5 más 4, 9, que significan las infradimensiones, está en la siguiente conferencia. Entonces, cuando llega un punto aquí, la esencia ya concluyó un punto evolutivo, ¿sí? Cuando llega a este punto evolutivo, que en sí la esencia en este punto tiene una sabiduría absoluta, tiene belleza, tiene lucidez, ¿sí? Se envejece menos rápido, si se enferma, tiene conocimiento de las plantas, no trabaja inclusive, porque aquí la esencia al principio, el alma no trabaja como uno, que se mata trabajando 12 horas, 8 horas. Tiene más libertad con la naturaleza, tiene más felicidad, pero a medida que va fornicando, lo van trasladando al pueblo, donde tiene más responsabilidades, se degenera más, ya conoció el alcohol, las drogas, y llega un punto donde ya la esencia va perdiendo muchos valores y llega el alma a lo que se conoce como la involución, donde simplemente el alma está completamente nublada de defectos. ¿Sí? Y en esta parte involutiva, esta alma, ¿sí? Que se le conoce en este reino como el reino humanoide, ¿sí? Aquí simplemente es humano, aquí es humanoide. Entonces comienza con el proceso evolutivo.
Y en este proceso involutivo, pues ya son personas que habitamos la ciudad, como nosotros actualmente, conexión a esto, ya está en un proceso involutivo y no lo sabe, o de pronto sí lo sabe. Entonces, en este proceso, el alma tiene derecho a 54 existencias como humanoide. Todavía conserva sus 3 cerebros, pero está más degenerado y más desconectado de su conciencia, de por qué vino acá. Antes se acordaba de por qué venía, cuál era el objetivo de la esencia, pero de aquí ya ni se acuerda. Y comienza a identificarse con la vida. De pronto con el dinero, le gustó el dinero, el cerebro emocional comienza también a integrarse, comienza el placer a jugar, comienza la personalidad, comienza a olvidarse del mundo en el que vive, de esta maravillosa tierra, y se empieza a degenerar, conoce la pornografía, conoce la masturbación, conoce diferentes antros, drogas, prostitución, y aquí comienza el degenero involutivo de la esencia. Y entre más fornique, pues más va a involucionar. Y de pronto ya me comienza a gustar otro hombre, a la mujer le comienza a gustar otra mujer, comienza la situación por ahí, de pronto la zoofilia, y comienza a combinarse la situación con animales, comienza a simplemente engañar a su familia por dinero y comienza a jugar ahí. Y el instinto toma más posesión de la mente, simplemente lo degenera totalmente. Degenera totalmente, completamente a esa esencia. Cuando esa esencia, porque pues en la anterior conferencia hablamos de la muerte, ¿no? Que la muerte libera. Y aquí implica la muerte también. Una dona de azúcar. Entonces, aquí la esencia de igual manera tiene dos formas de... Porque el ego como tal, el ego tiene un fin. La esencia, la conciencia no. Y el ego en algún momento pues, simplemente tiene que desaparecer. O desaparece conscientemente o inconscientemente. Y en este punto, cuando llega aquí, a esta involución, pues simplemente la esencia tiene que nuevamente pasar por un proceso de purgación. Y este proceso de purgación está conectado con una conferencia, que es la siguiente, que se llama las infradimensiones. Es decir, que la esencia va a pasar como, por decirlo así, por una lavadora, donde la van a limpiar. Por decirlo así, usted lo manda a hacer el curso, vimos que cogió sabiduría, barrotó todo el barro, pero pues no me sirve así. Ya toca que se purgue nuevamente y ya vemos qué pasa más adelante. Así en pocas palabras, con mis palabras que yo veo la situación. Entonces, cuando llega a este punto, la esencia, que ya se dañó completamente, ya no tiene reversa, la mandan a una involución. Ya está involutiva, pero aquí ya la mandan de lleno. Pero aquí ya le quitan la parte mental y le quitan unos privilegios que tiene acá, en el reino humanoide. Por lo menos en el reino humanoide, la persona puede estar degenerada, pero tiene una casa, puede tomar juguito, agua, cocinar su comida, puede dormir tranquilamente sin mojarse. Y aquí la mandan a este reino para que simplemente pase por un proceso de sufrimiento y de purgación. ¿Sí? Entonces, cuando la pasa por aquí, por este reino humanoide, pues simplemente como uno principalmente, por lo que les dije, viene a servir de algún modo. Y la mandan para el Buenas reino noches, compañero. animaloide. Qué pena Entonces, interrumpirlo. aquí Es ya que yo creo que el alguien tiene cerebro el micrófono emocional prendido y no se le y entiende el nada. cerebro ejecutivo sexual. Tiene dos cerebros aquí la esencia. Creo Entonces, que aquí en este aparece caso, como Moni, alguien como Moni, no sé, o alguien tiene el micrófono prendido y de verdad es que no se está comprendiendo nada. uy, ya, silenciemos eso. Uy, gracias, gracias. ¿Ya? Sí, Yamil, gracias, de verdad es que era demasiado el ruido. Es demasiado, dice compañero, es demasiado ruido. Espérate, Ana, ¿cómo es la vuelta aquí? Quita esto aquí. Creo que ya, espérate.
Pongamos Sí, para ya, mil silenciar gracias, ahí. sí, mil gracias. ¿Ya? Listo. Bueno, bueno. Bueno, entonces aquí sigamos este punto. Voy a ratificar nuevamente. La esencia entonces pasa por un proceso involutivo, donde se va a degenerar, va a probar de todo, drogas, prostitución, alcoholismo al 100, todo lo malo y, mejor dicho, asesina, de todo hace, un disfrute y siente placer, pero ahí en ese placer hay ignorancia, aún no lo sabe la esencia. Cuando ya simplemente está negra completamente, se metió en el barro completamente, simplemente, aquí los maestros dicen, se desactivó mi silencio y no me di cuenta, me disculpa. Bueno, entonces la esencia aquí, estos maestros dicen, bueno, así no me sirves, viniste a aprender, no aprovechaste en este ciclo y simplemente te vamos a mandar a limpiar. Nuevamente, limpian la esencia, la meten a la lavadora y la meten como reino animaloide. Aquí le quitan los privilegios que tenía acá, en el reino humanoide. Como les digo, el reino humanoide, uno como humanoide, uno es humanoide actualmente y está en un proceso involutivo porque está desconectado de la conciencia, pero acá tiene privilegios. No se moja, cocina su comida, duerme en una cama, puede ser lo que sea. La persona puede ser el jefe más tirano, pero si gana platica, tiene comodidades. Pero aquí, cuando ya pasa el ciclo de 108 existencias, la mandan al reino animaloide. Y aquí le quitan la parte mental y le quitan unos privilegios. Entonces, en este reino animaloide, la esencia la mandan de pronto como un pollito de engorde, ¿sí? La mandan como un animal involutivo, ¿sí? La pueden mandar como un burrito de carga. Es decir, son animales, la pueden mandar como animales que vienen a sufrir, pero de igual manera vienen a servir. Porque inclusive aquí hay una ley que se conoce como la ley del trogo. Y la ley del trogo simplemente es que todos tenemos que servir, ¿sí? Todos tenemos que servir el uno al otro, de alguna manera. Entonces la mandan a este reino y la mandan a sufrir. Si se dan de cuenta, un pollito, pues en una granja de engorde, pues sufre mucho, ¿sí? Y actualmente hay muchos animalitos que son involutivos. Las palomas, por ejemplo, actualmente en la ciudad tienen un proceso involutivo porque están muy enfermas y contaminadas y etcétera, ¿sí? Los perritos de la calle tienen un proceso involutivo. Los gaticos, sí, en su defecto de la calle, tienen un proceso bastante pesado involutivo. Y así cualquier animalito que viva en la ciudad y ustedes vean que sufre, tiene un proceso involutivo ahí, ¿sí? Porque no tiene libertad, pasa enfermo y simplemente toma agua contaminada, respira aire contaminado y está completamente dañado. Entonces la esencia va a sufrir en este reino, ¿sí? Y pues y va a ser una esencia ignorante, va a sufrir y va a purgarse. Luego pasa la esencia al reino vegetaloide. Y en el reino vegetaloide, pues la esencia va a pasar como un vegetal involutivo. Entonces puede ser una planta venenosa, por ejemplo. Puede ser una planta de pronto donde hay donde botan los desechos tóxicos, donde botan el agua. Puede ser un río y en el río hay plantas. Esas plantas pueden estar por ahí cerquitas, por ejemplo, ¿sí? Al igual que los minerales. El mineral va, obviamente, dentro de eso está el agua, pero el agua también se puede contaminar y pueden ser ríos contaminados, micropartes contaminadas, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, minerales ya más puntuales como de pronto el plomo, es un mineral pues bastante pesado, ¿sí? El selenio. Es decir, estos minerales que son bastante pesados son minerales involutivos, al igual que el reino vegetaloide y el reino animaloide. Y si se dan de cuenta, inclusive el reino humanoide, y si se dan de cuenta, estos cuatro reinos que menciono aquí, involutivos, conviven entre sí. Por lo menos una ciudad tiene seres involutivos de 3 cerebros. Nosotros estamos completamente degenerados. Pero si se da cuenta, el río Bogotá, aquí en Bogotá, está contaminado completamente, ¿sí?
En esa agua no se puede beber, ni se puede bañar, ni se puede hacer nada con esa agua. Si ustedes se dan una vuelta por el Tequendama, el Salto de Tequendama, se dan de cuenta de que esa cascada está completamente contaminada y ese río está completamente contaminado. De igual manera, también hay un reino vegetaloide que está a su alrededor y que de igual manera está contaminado, ¿sí? Inclusive, si aquí simplemente, por aquí por la ciudad o en cualquier barrio, se siembra un arbolito de fruta y logra nacer y subsistir, esas frutas, créeme que tienen más del 90% de sus frutos están contaminadas. Así sea que en el campo sean comestibles, aquí simplemente por la contaminación que hay, son involutivas, ¿sí? Entonces, ese reino también lo convive ahí, ¿sí? Y lo mismo los minerales que hay dentro de esa zona, ¿sí? Entonces, aquí la esencia que es involutiva va a pasar por estos reinos, ¿para qué? Va a pasar procesos de sufrimiento y en ese sufrimiento, sí o sí, también inclusive va a tener un aprendizaje, una comprensión. Y cuando llega a este punto, de aquí tiene 3 cerebros, aquí tiene 2, aquí ya tiene 1. Cuando llega a este punto, ya la esencia está completamente limpia, pero está completamente, creo que se ve así, está completamente limpia, pero está inocente nuevamente. Pero está inocente hasta cierto punto, pero ya tiene un ciclo, ¿sí? Entonces ya la esencia aquí completó un ciclo y ya tiene como de cierta experiencia aquí y se le da un puntico adicional de cierta experiencia. Y nuevamente la misma esencia va a pasar por el proceso mineral, el proceso vegetal, del ánima, del alma y así. Es decir, que la esencia pasar por el proceso, sube aquí, tiene derecho a cuerpo físico humano, tiene sabiduría, tiene cierto conocimiento de las cosas, tiene la mente, tiene ciertos privilegios, se degenera completamente, se desconoce, asesinos seriales, violadores, todo lo máximo que ustedes se les entra a la cabeza de género humano, ahí está. Y involuciona nuevamente. Y aquí se dan de cuenta animaloides, animales con sufrimiento, la parte vegetal, la parte mineral, todo, mejor dicho, la parte más podrida del reino. Cuando pasa por este punto, se purga nuevamente la esencia, queda limpiecita y nuevamente comienza con este ciclo. Y así nos la pasamos nosotros, ¿sí? Pero cada vez que la esencia da una vuelta completa, pues él adquiere de pronto cierta madurez, por decirlo así, cierta madurez en la vida. Porque hay personas que tienen 60 años, pero aunque de pronto alguien le cogió ventaja, alguien de 30 le cogió ventaja e inclusive hasta la persona de 30 tenga hasta más sabiduría y conocimiento de ciertas cosas, la persona de 60 tiene cierta madurez y se le respeta por eso. Lo mismo con la esencia. Entonces la esencia va cogiendo cierto nivel de madurez y va a pasar por estos ciclos, ¿sí? ¿Sí? Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Cuando complete los 108 cuerpos humanos, termina y otra vez. Y así sucesivamente. Resulta que como yo les decía, uno cuando va creciendo, a principio es inocente. Tiene 10 años y tiene cierta inocencia, pero ya tiene 15 y ya tiene más maldad. Ya tiene 30 y si de pronto no comprendió ciertas cosas, pues 30 años tiene más maldad y así sucesivamente. Así mismo pasa con esto. Y así mismo pasa con cualquier adicción que uno tenga. Desde los 10 años supongamos que consume alcohol la persona. Y al principio normal, se emborrachaba y todo. Pero llega a los 50 y ya el alcohol lo dejó en la calle. Lo dejó sin familia. ¿Sí? Y ya comprende hasta cierto punto el nivel que lo lleva el alcohol. Y hasta tienen cierta pizcadez de madurez ahí. ¿Sí? A eso me refiero yo. Y así pasa con estos ciclos. Cuando la esencia
ya está aburrida de lo mismo, de que sabe, porque la esencia es este 3%, de que está aburrida de lo mismo, de que siempre va a pasar lo mismo, un gusto, un agrado, un desagrado. En este punto, ya la esencia, ya los maestros la ven, bueno, esta esencia ya está preparada para algo más, ¿sí? Y aquí en este punto es bueno que uno sepa, y es que simplemente, por eso es que las personas que han tenido la oportunidad de dar este conocimiento, se dan de cuenta de que algunas personas lo reciben, otras no, porque esto se requiere un nivel de madurez. Entonces, cuando la esencia está completamente madura, ahí llega lo que es el conocimiento. Y el conocimiento viene siendo la revolución, ¿sí? Cuando llega la revolución y llega el conocimiento, ¿sí? Por méritos, ¿sí? Entonces, cuando llega aquí el conocimiento, espérate, como por este lado mejor. La mecanicidad es un estado de evolución, ¿qué dice? Bueno, oye, verdad, voy a preguntar. ¿Quién tiene preguntitas? Hasta el momento, ¿quién tiene preguntitas? Eh, no se alcanza a ver ahí el mensaje. ¿Qué dice ahí? Ya voy. Pero un momentico, que dice que no se alcanza a ver qué dice ahí. Alguien que me diga que aquí, ¿quién tiene una preguntita por ahí? Es que no alcanzo a ver aquí los mensajes. Creo que alguien escribió algo. Bueno, si tienen una pregunta, alzan la mano. Es que no alcanzo a ver aquí qué dice el compañero. Se trabó como. Bueno, entonces, bueno, la conciencia tiene un nivel, alcanza un nivel de madurez por las vueltas que ha dado, y ahí los maestros le dan la oportunidad. Es decir, que toda esencia, independientemente de lo que sea, tiene la oportunidad de conocer un conocimiento trascendental. Es un conocimiento trascendental que le va a ayudar a salir de la mecanicidad, de la evolución y de la involución. Cuando eso llega, pues la persona tiene derecho a un conocimiento puro. ¿Y qué es un conocimiento puro? Simplemente está dividido por el principio de 3%. El 1, el 2 y el 3. Y esto en sí conforma la esencia, el principio universal. Y este principio universal, aquí en el proceso de revolución, la esencia tiene la oportunidad de comenzar a eliminar los defectos conscientes. Entonces aquí la esencia se le entrega un conocimiento donde tiene derecho al morir psicológicamente. Entonces la esencia con el morir psicológicamente simplemente va a eliminar un defecto que lo tiene esclavizado, y cuando elimina un defecto que lo tiene esclavizado, se libera del defecto y va a tener una sabiduría. La esencia tiene derecho a conocer las dos caras de la moneda, ¿sí? La sabiduría del mal, la sabiduría del bien y el equilibrio total, ¿sí? Y va a empezar a conectarse con la conciencia, el 8, ¿sí? Entonces, la persona se le va a enseñar la muerte psicológica. Entonces, ¿qué es la muerte psicológica? Lo que hemos hablado, la autoobservación, ¿sí? La comprensión del defecto, la reflexión y la eliminación. ¿Acudiendo a quién? A la parte de la conciencia que es la Madre Divina, ¿sí? A la parte de la conciencia que es la Madre Divina. Entonces, principalmente la persona se le enseña la muerte. Que si de pronto tiene impotencia sexual, está fregado, impotencia, eyaculación, llevado con las drogas, el alcohol. Con la muerte psicológica, eso créeme que esto es una oportunidad, si lo vemos desde un punto ya consciente, no se le da a cualquiera, de recuperar, por ejemplo, su energía, su vitalidad. Tiene la oportunidad de tomar la sabiduría de la parte oscura, ¿sí?
librarse de eso y simplemente empezar a rescatar energía y sabiduría. Pero además de eso, la persona tiene derecho a cristalizar la energía que va liberando de la muerte. Entonces tiene derecho a eso. Entonces tiene derecho a ¿qué? Como antes fornicaba, es decir, sacaba su energía por placer y no le importaba a nadie, simplemente sacarla, aquí va a tener un derecho y le van a decir, mira, la energía no solamente se utiliza para fornicar, para sacarla por placer, para divertirse. Acá la idea es que tú la aprendas a utilizar para hacer unas creaciones. Entonces aquí se le enseña lo que es el nacimiento espiritual, lo que se conoce como el Kundalini. Entonces la persona se le enseña la regeneración de su cuerpo, de su energía, por medio de la energía que va liberando acá de la muerte. Y se hace, ¿sí? Hombre y mujer, haciendo que la energía suba, ¿sí? Entonces aquí se le enseña el Kundalini, se le enseña su proceso, se le enseña para soltero la sublimación de la energía, y la persona va experimentando que a medida que va subiendo la energía va cogiendo voluntad, dinamismo, va cogiendo comprensión, va recuperando su potencia, va conectándose con la madre, con la conciencia, va teniendo un bienestar, una tranquilidad, pase lo que le pase, y va a empezar a conectar. Pero adicional a eso también le dicen que, imagínense, si se da cuenta este mundo, pues aquí se cobra hasta por todo, se cobra todo, pero este conocimiento se entrega gratis, es decir, que tiene un beneficio grandiosísimo este conocimiento, porque el principal se entrega gratis, se le va sin distinción, sin raza, puede ser de la raza que sea, puede estar llevado de lo que sea, puede ser la persona que haya sido, pero se le va a entregar gratis y tiene derecho a esto, tiene derecho a regenerarse, ¿sí? Entonces se le entrega también el primer factor, que es el sacrificio por la humanidad, y este factor también es el amor, ¿sí? Entonces, literalmente, en esto, si le soy sincero, desde mi opinión, aquí lo que se va a vivir es un drama cósmico nuevamente, donde la esencia se va a unir, es decir, la esencia está degenerada, creo que aquí se alcanza a ver, sí, y la esencia se va a regenerar y se va a unir nuevamente con el Padre, la conciencia absoluta. Entonces, la esencia, cuando alcanza un pico de regeneración, se une, ¿sí? Y aquí, esta pentalfa, perdón, esta estrella, aquí se le conoce como la unión del alma humana y del alma divina, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, aquí ya, ya literalmente ya regeneró y recuperó su alma, ¿sí? Pero ¿cómo la recuperó? Con la muerte, que va liberando la conciencia atrapada en todos sus defectos y su maldad y su oscuridad y en todo lo que simplemente lo dañó. Cristaliza esa energía liberándola en el sexo con la pareja, obviamente. Esto es un trabajo donde se requiere hombre y mujer. Y como esto es un trabajo de amor, es decir, este trabajo nos va a unir al 1%, ¿sí? Es decir, nos va a unir a la primera ley, que es el 1. Y la primera ley es el amor. Y para llegar al amor, tiene que ser una obra de amor. Por eso es que la pareja simplemente para hacer unas creaciones, porque aquí hablamos de unas creaciones, unos cuerpos, y esos cuerpos le van a permitir unas acciones superiores y le van a permitir simplemente reinar estos reinos de acá, ¿sí? El reino mineral, el vegetal, el animal, el humano, inclusive el humano en todo, mejor dicho, va a reinar simplemente un reino completamente. ¿Por qué?
porque tuvo la capacidad de reinarse internamente, ¿sí? Tuvo la capacidad de dominarse a sí mismo. Como se domina a sí mismo, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, así mismo va a tener la oportunidad y le van a dar el privilegio simplemente de dominar lo exterior, ¿sí? Porque va a tener un poder. Y ese poder se adquiere por el sexo. Y como esta es una obra de amor, para llegar al amor, toca llevarlo con amor. Por eso que se enseña el sacrificio por la humanidad. Porque es servir, servir, servir. Y en el servir está el amor. Y el amor es una fuerza que pues la verdad es que uno no comprende. No alcanza a comprender lo que es el amor. El amor es la unión, ¿sí? El amor es una fuerza supremamente que el ego no la conoce, ¿sí? Entonces, estos tres factores lo van a ayudar a regenerarse. Y estos tres factores son la revolución, que simplemente las leyes mecánicas van así. Porque hay que ser así. Pero esta revolución simplemente lo va a subir desde lo más bajo hasta lo más arriba. Y aquí la esencia tiene tres caminos, ¿sí? Por aquí se hablan de tres caminos. Entonces la esencia tiene aquí tres caminos. O la victoria, tiene también la rendición, o simplemente se la dedicó a la rumba, al goce. No le presentaron un conocimiento que le iba a ayudar a recuperar su energía, no le interesó. Se le terminaron los 3000 ciclos, ¿sí? Se le terminó la oportunidad y simplemente la esencia puede volver sin ninguna sabiduría al absoluto, al amor, pero vuelve pues simplemente como, aquí se le dice coloquialmente como el hijo bobo, ¿sí? Donde no va a tener sabiduría, donde simplemente va a estar, mejor dicho, no va a tener libertad. ¿Por qué? Porque si vuelve victorioso y simplemente cumple con estos sencillos pasos, que no son tan sencillos, pero son simples, si los cumple correctamente, va a llegar victorioso por voluntad propia, porque lo decidió. Y aquí en este punto, pues tiene mucha libertad. Obviamente tiene el poder de crear, tiene esa esencia, tiene cargos importantes, y ahí estamos hablando de jerarquías, tiene la libertad absoluta, cosa de que una esencia inocente pues va a llegar allá y no va a tener libertad, va a estar en la casa encerrado, por decirlo así, porque la engañan y la embolatan. Pero aquí, como ya la esencia pasó por un trabajo, pues va a tener esa libertad y va a tener derecho, porque mire, yo les digo algo, el planeta Tierra inclusive representa a la madre, y la madre nos presta este cuerpo, pero este cuerpo en algún momento lo tenemos que devolver, y de aquí no se pierde nada, ¿sí? Se lo comen los gusanos, sirve de abono, etcétera, si es que no lo creman a uno. Entonces, aquí no se pierde nada, esto uno se lo devuelve a la naturaleza, pero cuando uno se autorrealiza, porque esto se conoce como autorrealización, uno ya tiene derecho, por derecho propio a este cuerpo, me pertenece, tiene derecho a la belleza de la juventud, a la energía, tiene derecho a la sabiduría de los reinos, tiene libertad absoluta, tiene derecho a habitar otras dimensiones, a conocer las inferiores, a conocer literalmente cómo es que se mueve este mundo, lejos de la personalidad, cómo es que en realidad se mueve este mundo, ¿sí? Entonces tiene derecho a muchas cosas si hace el trabajo de los tres factores, ¿sí? Si coge el camino directo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que hay, de que si la persona hace un trabajo consciente, pues tiene derecho a todo esto, a la libertad absoluta, ¿sí? A la felicidad absoluta y habitando estos reinos. Entonces, eso es. Pero si no, la esencia, hay esencias que pues también se rinden.
ya no aguanto más esto, no aguanto más sufrimiento, y las pueden devolver. Hay esencias que se dedicaron a la recocha, al juego, a mí no me interesa eso, y terminaron sus ciclos y la devuelven. Entonces, eso pasa. Entonces, si se dan de cuenta, es un conocimiento de esta ley que se ve simple. Pasamos a la revolución, pasamos por ciertas etapas y llegamos acá, ¿sí? Como les digo, esto es un conocimiento que la idea es que la persona empiece a comprobar todo esto, ¿sí? Que tiene unas existencias pasadas. Entonces la persona por medio del astral puede preguntar, muéstrame una existencia pasada, o por qué existencia voy, ¿sí? O por qué número de vueltas voy, cuántas vueltas le he dado a esta rueda, ¿sí? Entonces le pueden hablar directamente, le pueden hablar en simbologías, ¿sí? De una forma que usted lo entienda, a usted le pueden hacer saber por qué existencia va, ¿sí? ¿Por qué existencia voy? Sí, le pueden mencionar aquí, no va por la 107, la 108 o la 109, porque hay personas que tienen una oportunidad extra porque han hecho trabajo, entonces le dan otra oportunidad y ahí va. Y así. Entonces tenemos que también, esto es bueno porque esto nos ayuda a nosotros, pues que la muerte en sí no existe. La muerte, es decir, que uno piensa que la muerte del cuerpo físico, me muero, por decirlo así, ya se termina todo. No, uno sí que, y sigue un proceso de cambio, sigue un proceso evolutivo, involutivo. Y la idea es que pues, la esencia llega a un proceso que se revolucione, ¿sí? Porque este proceso de aquí lo que busca es eso, liberar. La muerte es liberación, liberar, no atadura. Es decir, la muerte en ningún momento es atadura, la muerte es liberación. Usted es libre de la esencia. Así como cuando este cuerpo ya está envejecido y ya este cuerpo llega a los 70 años, a los 50 años, ya totalmente dañado. Muere, este cuerpo llegó dañado, con cánceres, etcétera, llegó con deudas, con enemigos, se muere, se libera de todo eso. Pero hay otros procesos ahí, ¿no? Pero en ese punto, pues ya se liberó hasta cierto punto, ¿no? Pero con la muerte psicológica se va a liberar de todas estas leyes mecánicas y demás leyes que hablamos acá. Entonces, bueno, este es el proceso de evolución, involución y el proceso de revolución. Y la idea es que la persona se enfatice acá, en su revolución. Y esto es una revolución que literalmente, esto no tiene precio. Es decir, esto la persona le puede colocar, este conocimiento vale de 10 millones, 20 millones, pero esto no tiene precio, esto, mejor dicho, porque este le va literalmente, es la puerta, es la llave que va a tener, ¿sí? Para su dominio propio, ¿sí? Completamente absoluto. Su libertad absoluta está aquí. Y está en juego. Es decir, su libertad absoluta está en juego y uno tiene que mirar ahí, ¿no? Porque ya tiene una oportunidad. Y es una oportunidad buena que toca aprovecharla. Porque en otro lado, pues la persona tiene la oportunidad de aprender a morir. Aprender a morir no es imitación. Aprender a morir la persona lo tiene que cristalizar. Es como una práctica, prueba y error, hasta que ya le coge un tirito a la muerte. ¿Sí? Autoobservación, comprensión. Acá enseñamos diferentes prácticas, como la queja, cuaderno y lapicero. Es que usted obviamente va a copiar sus errores en un cuaderno, va a autoobservarse, va a mirar cómo es que funcionan sus centros, le pide a la parte de la conciencia femenina que le elimine el defecto. Con la energía va a cristalizar eso y va a conectarse, y el sacrificio por la humanidad. La persona que ha tenido la oportunidad de sacrificarse por la humanidad se da cuenta del poder que hay aquí, la fuerza. Usted puede estar llevado, y hoy me fue mal, me echaron del trabajo, tengo un dolor de muela, lo que sea, pero hace sacrificio y como que si los problemas se lo olvidaran. Y este sacrificio tiene la fuerza para morir.
y tiene la fuerza para mirar, bueno, tengo dolor de muela, me echaron del trabajo, no tengo ni un peso, mi familia no me quiere, mejor dicho, me pidieron hasta la casa, pero hace sacrificio y tiene la fuerza para mirar qué defectos son los que están, qué defectos se están asomando en su situación. Los elimina con la muerte psicológica, libera una, ¿sí? Y si tiene pareja, pues transmuta esa energía. Si está soltero, pues la sublima. Y si y literalmente comprende lo que le está pasando, se le va a acercar a la pareja y va a pasar por un proceso de revolución, ¿sí? Porque, o sea, entrando este conocimiento no significa que los problemas no van a existir. Los problemas van a llegar estando acá. Pero acá, con este método, los vas a ver afrontar de mejor manera, ¿sí? Y cada reto en la vida, cada problema, representa eso, un camino para ir escalando o ir descendiendo. Me identifico con el problema y pasan cosas, o simplemente lo comprendo y sigo. Y usted va subiendo. Por eso es que se enseña que toca llegar acá, porque esto es una escalera donde usted va a subir. Es decir, que cada situación le va a dar las bases para usted subir a la siguiente y así, hasta que ya comprenda algo. Y la comprensión es algo que, créeme que es algo que no tiene valor, es algo muy profundo ahí. Bueno, entonces esta es la conferencia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo? Pueden alzar la mano. Algo de pronto que quieran preguntar o algo. Es que esto es un mensaje, es que no logro ver el mensaje aquí. No sé cómo es. Sale. Bueno, ¿alguna pregunta? Pueden colocar la manito o algo. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Esto lo pueden comprobar, ¿no? Esto lo pueden comprobar por medio de los sueños. ¿Sí? No logro ver el mensaje aquí. No sé. Bueno, entonces pues la idea es que pues esto le dé como un ánimo a las personas, para a ustedes y a mí mismo también me da un ánimo, pues para seguir este camino a pesar de lo que nos esté pasando, porque todo es un proceso de aprendizaje y todo en algún momento, los problemas que sean, tienen un lapso de tiempo y esto es eterno. Esto no tiene ni principio ni fin. Esto es eterno, ¿sí? Esto, el ego llega un momento en que se va a desintegrar, como pueden darse cuenta aquí, ¿sí? Sus problemas, sus adicciones, si no las eliminó voluntariamente, pues sabes que lo meten a la lavadora y lo limpian involuntariamente, pero le van a dejar nuevamente limpiecito. Es decir, que la conciencia siempre va a estar ahí, es eterna. Entonces yo pienso que es mejor apuntarle a algo que es eterno, a algo que simplemente es pasajero, ¿sí? Porque muchas veces uno, pues, se le van los años, se le va la vida en algo pasajero, pero la gracia de uno existir acá es literalmente descubrir los misterios de la vida y de la muerte, ¿sí? Eso para mí es la gracia de existir acá, porque lo demás va y viene. Entonces eso es, ¿alguna preguntita o algo? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Sí? Entonces, como les digo, la idea es que se animen a comprobar esto, ¿sí? Comprueben esto, comprueben la muerte. Si de pronto no le han sacado el provecho de la muerte, sigan. Esto es de prueba y error, ¿sí? Si no tiene pareja, pues luche para conseguirla, sublime su energía, transmútela. Si tiene pareja, ayude. Sí, aprenda a servir, y cuando aprende a servir se da cuenta de la fuerza maravillosa que es el sacrificio y la voluntad que hay ahí y de lo que usted recibe. Y así va mirando, va escalando. Todos tenemos un proceso diferente. Yo no me puedo comparar con ninguno aquí, ni esa persona se puede comparar conmigo.
Todos tenemos un proceso de crecimiento, ¿sí? Y el ser es el único que nos va a llevar poco a poco ahí. Él nos mete en el charco y él mismo nos saca, porque él sabe cómo es el proceso ahí, ¿sí? Entonces, pues esto es para comprobar, ¿sí? Puede preguntar esta noche por qué existencia voy, si voy por la 108, la 108 es aquí, ¿sí? ¿Cuántas velas le quedan prendidas? Si le queda una vela prendida, porque pues le queda la última, ¿sí? Si le quedan dos, bueno. Pero más que todo, la mayoría de nosotros ya vamos para las últimas, porque los que estamos acá es porque tenemos cierta sabiduría. Y segundo, porque pues aquí uno llega completamente dañado. Y aquí pues está proceso para eso. ¿Por qué? Porque la esencia ya está cansada. Pero acá no, ¿por qué acá no? Porque tenía disfrute. Acá la esencia tenía 15 años. ¿Sí? Aquí ya está madura, entonces ya comienza un proceso diferente. Esto es lo que le dije fue metafóricamente, ¿no? Uno de 15 años, pues qué, uno no, de 12 años le gusta el videojuego, se mete en problemas, de pronto prueba la pornografía, una chica, un chico, y bueno, y así, el alcohol. Pero acá con 45, 50 años y está llevado, pues ya lo piensa diferente. Y así, esto es a lo mismo. Y entonces, pues la idea es que lo aprovechen. Cada persona, pues lo aprovecha a su modo. Listo, entonces eso es. Una pregunta. Bueno, pues esa es la conferencia Evolución, Involución, Leyes Mecánicas. Nos demos de cuenta de que todo llega a un punto y ese pico va a llegar a un momento donde se va a caer. ¿Sí? Sube y baja, sube y baja. Y la única forma es la revolución. ¿Sí? Una revolución consciente, donde lo va a llevar y va a construir unas bases donde simplemente lo va a simplemente hacer subir y subir. Y listo, eso es. Esa es la conferencia, pues. Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido, ya de comprensión, tengan un poquito más de idea de comprensión, motivación también, consciente, se animen a esto. ¿Listo? Gracias y pues hasta la próxima conferencia, ahí vamos a hablar de cómo es evolutivo, ¿sí? Y bueno, pues espero que les haya servido. ¿Listo? Gracias. Mil gracias. Vale.